Bueno gente, el día de hoy hablaremos de algo especial. Hablando de todo lo Kism, responderé a la pregunta que extrañamente azota las cabezas de algunas personas. Esa es la pregunta de quién es el personaje más talentoso hasta la fecha. El potencial va de la mano con esto, ya que es la capacidad de crecimiento, pero son cosas algo diferentes. El talento es la capacidad natural o innata que posee una persona desde el inicio, que generalmente se manifiesta sin mucho esfuerzo o entrenamiento, que sí. Digo esto porque en Steam se marca el potencial de un personaje, pero eso no tiene nada que ver con el talento, sí tiene que ver con las capacidades naturales, pero más con el margen de mejora futuro. Que les recuerdo aquí varias dependiendo tu linaje, es todo un tema que iremos viendo. Ya con todo esto claro, voy a poner algunos puntos. Lo primero es que este video será largo, ya que será un análisis a profundidad sobre algunos personajes súper talentosos y con gran potencial, que conocemos en la obra, más que nada de los que tenemos algo de contexto, no como Gaprion Kim o Kita, que no sabemos ni siquiera un poco de su lore. Lo otro es que no añadiré a ningún personaje con habilidades sobrenaturales, ya sea el sistema de Steam, o el cuerpo perfecto. Eso será para otro video, ya que en Manager Kim están hablando sobre un cuerpo tratando de alcanzar el reino de Dios, además de otros manuas de PTJ que me falta leer, y no olvidar que todo lo de ahora serán aproximaciones, todo sacado con cosas mencionadas en el manhwa, que en referente a la primera generación debería ser más, porque Kitai tiene 25, es 7 años mayor que Jake, pero bueno, ya con todo esto explicando, sin nada más que decir, comencemos. Primero establezcamos a los personajes. De la generación 0 no usaremos a nadie, pues no tenemos a nadie con un lore completo. Bueno, Singen, pero más o menos. Podríamos usarlo como referencia, pero nada más, ya que nos falta mucha información de él. En la primera generación usaremos a James Lee, claro que sí, además de a Seongi, los papis de los potenciales, por la cual todo mundo se pelea. En la segunda generación usaremos a Gun Park, el Shironi, además de a la leyenda de aquí también, Yuan Seong. No pongo a Danielito porque, a diferencia de lo que muchos creen, él no comenzó a volverse fuerte luego de entrenar con Gun. El cabrón ha absorbido experiencia de primer nivel desde el inicio de la obra, pues tiene el cuerpo perfecto, pudiendo hasta hacer imitaciones sin problemas de Daniel Ui, pero no solo eso, sino que lo hacía por dos, ya que todo lo que veía con su cuerpo normal, también lo aprendía. Esto he confirmado cuando luchó contra Gun, realizó imitaciones de Daniel Ui, Sinu, Zack, Gun, y él al inicio contra Vasco, además que fue entrenado por Sofía en el arco de Vivi, una tipa nivel Tomle, y Jincheol, no es cualquier cosa, por eso Gun le dice que es fuerte. Luego fue entrenado por Gun, el maestro de maestros, y el más fuerte, que encima es el genio del entrenamiento, capaz de convertir a Oi en un monstruo. Por eso alcanzó el nivel que tenía. No es que es ultra mega talentoso, no, además que se confirma es familiar cercano de Jin Young, de quien heredó la habilidad de copiar, así lo reconocieron, sin olvidar que su papá y su mamá estaban involucrados con Elite, en la Gen 0, que para rematar, el tipo en Busan ya hasta tiene las copias de todo el verso, un cuerpo perfecto, y estaba perdiendo contra un Jinran cansado. Hasta el rey Cheon lo obligó a usar ese golpe de nuevo, que contra este mismo, se dejó. Además no duró ni 2 segundos contra Kitae, y bueno, aún así usaré su cuerpo original y perfecto como referencia, para comparar con el emo en algunas cosas. Ya que hay cabezas duras por ahí, raspando cosas y mintiendo para ponerlo de leyenda, por su fanatismo. A pesar de que Susugar dice que es por su cuerpo perfecto y el entrenamiento de Gun, lo otro es que algunos datos de tiempo no son del todo precisos, los saco con datos oficiales, o lo mido con algunos acontecimientos que ocurrieron en distintos momentos. Pero bueno, con todo esto explicado, comencemos. La infancia. Lo primero que debemos analizar, es ver el talento de los personajes en su infancia, como se ha mostrado, si lo han sabido explotar, o alguien encontró una mina de oro y lo hizo. Por ejemplo James Lee, comencemos con él. Poco sabemos de la leyenda, más que fue criado y entrenado por Elite, esto desde muy pequeño, preparándolo ya que más adelante lo usaría para matar a Gaprion Kim, junto a otros claro. Pero este tenía un nivel suficientemente alto, esto claro porque Elite vio el talento que tenía, y no se lo pensó 2 veces, seguro al igual que Tom al ver a Johan, reconoció que este era la leyenda de su época. Por otra parte tenemos a Seongi, el cual es uno de los más fuertes, porque fue el mismo caso de James, fue entrenado por Moonjin. Un tipo que se dijo solo una vez, que estaba al nivel de Gaprion Kim, cosa que dudó. Pero aún así era una leyenda en el Sireum, como Ansu con el taekwondo, dejándole todas sus enseñanzas, pero sobre todo a sobrevivir, ya que era muy vive cuando lo conoció, sobre todo para dejarlo solo, hasta que lo hizo, con el papel rojo y oro, que por cierto, además fue dotado con un 6º dedo, dándole un agarre sobrenatural. Ya pasando a la segunda generación, pasamos a Gun Park.
Este desde la primaria unificó pandillas violentas cercanas, papeándose a todos, hasta los hijos de las grandes familias. También fue entrenado por los Kojimas. Desde que nació, han explotado su talento al máximo, pues esa era su razón de ser. Superar a Gaprion Kim, pasando eventos traumáticos, intentos de homicidios, e intentando ayudar a su padre. Hasta que terminó en Corea, donde conoció a Gaprion Kim, y terminó en una correccional, donde entrenó enfrentándose a todos al mismo tiempo, por mucho tiempo, hasta que aceptó salir por Charles Choi. Por último tenemos a Yan Seong, el cual fue en su infancia, fue un niño católico, pues sí iba a la iglesia, y pasaba tiempo con sus panas, y ya, realmente eso es todo, ya que los acontecimientos donde crece, son en lapsos muy cortos, pues cuando lo desarrollan, ya tenía 15 años, hasta entonces solo le hacían bullying por ser un Uchiha, ciego y guapo, desarrolló. Ahora hablaremos de otros acontecimientos muy importantes. James desde muy joven, ya que aclaremos un poco el tema de su edad primero, él habla de Gun como un menor, en Cheonliang, además fue antes de los 3 años, cosa que quedaría con Gun el cual se supone tiene 18 o 19, pues de la segunda, o bueno que apareció en medio, así que yo lo pondría de 22 a 23 años, ya que antes del timeskip estaba estudiando aún, y no olviden que es de la primera generación, además recuerden que esto es una aproximación, y en teoría, desde pequeño estaba en su escuela, donde se volvió una estrella absoluta, destacando en absolutamente todos los deportes. En esta época también se involucró en la muerte de Gaprion Kim, donde dice lo derrotó con ayuda de Kitae. Además que Charles Choi lo estaba usando al igual que Gun como un arma, para cumplir sus objetivos. Más adelante hasta James se sorprende al ver a Seong-gi diciendo que no se imaginó a nadie con 2 dominios ahí. En Cheonliang, el mundo es muy grande, dando a entender que ya había encontrado a alguien con esas capacidades. Recibió tan buen entrenamiento por parte de élite, que no solo conocía los dominios, sino estaba en camino a superar el de fuerza, pues cuando lo hizo, le dijo a Seong-gi que lo hizo antes de lo esperado. Mostrándonos qué pasa cuando juntas a la leyenda, con un maestro de primer nivel de la pregeneración. Seong-gi por otra parte luego de irse, que eso seguramente fue cuando estaba en la secundaria, al igual que Bin, aunque solo porque escapó lo reemplazó cuando el Ojos Locos tenía 8 años, luego fue a la secundaria, que en Corea es hasta los 14 o 15. Y dura hasta los 18 o 19, que es en la actualidad ya, significaría que él tendría 21 años aproximadamente, ahí en esa época. Además dicen que parece tener 14 años, cosa que confirmaría esto, así que lo tomaré los 15, en esta época era golpeado, maltratado, le lanzaban piedras, además de ser entrenado por los Kojimas, seguro todo eso ayudó al dominio de resistencia, ya que lo explotaban, hasta los Kojimas sentían pena por él. Din cuando llegó ni siquiera recordaba cuánto tiempo pasó desde que su mamá, ya saben, además que tuvo todo un lore detrás con el chamán, y porque hizo eso, luego de eso fue que Seong-gi escapó, así que seguro pasó por un año por esa tortura. Y a los 15 se fue, donde terminaría con esa enfermedad, donde se papeaba a todos cuando perdía el control, hasta que escapó en las montañas. Ahora vamos con la segunda generación, Gun, luego de salir de prisión, comenzaría a realizar su plan, donde prueba a Go, luchando contra él, además que lucharían contra Tom, donde este terminaría criándolos a los dos, entrenándolos para que se volvieran más fuertes. Yo aquí lo pongo con 15, pues Tom nos dice que hace 3 años volvió a ser rey, que es ahí donde perdió su brazo, y cuando ellos lo prueban era un vagabundo, así que yo intuyo que estuvo con ellos aunque sea un año. Pues tenemos que darle el tiempo hasta que Charles triunfe, y él comience con el Witte Tiger, y cree su reputación por el mundo, además de todo el lore del manager Kim, hasta la actualidad. Además cuando Go se enfrenta a Gun, Vasco estaba en el primer año, donde tenía entre 13 o 14, si era 14, ya que era un palito. Go dijo que tenían la misma edad pero repito un año, es decir tenía 15, más confirmado porque Jafe nos dice que han pasado 3 años. Es decir ellos tendrían 18 años al iniciar el manhwa. Ahora vamos con Johan, cuando fue creciendo tuvo que lidiar con su madre, y en la escuela pensaban que era un perdedor, hace una hazaña que lo diferencia de todos, ahí tal cual en esa edad, por defender a su mamá, detuvo muchas piedras, deben ser más de 100, todos en segundos, mostrando su gran talento, y copiando la técnica de Zack. Luego de eso desapareció, ahí nos revelan que tenía tan solo 15 años, vagando llegaría a asunto importante, donde gracias a Samuel robaría zapatos, y ahí conocería a Gun, donde también lucharía contra él y Yang, ya que ahí nos confirman que solo unos meses después volvió como parte Dios perro. Ahora están los eventos antes timeskip, luego de una crianza increíble por parte de Charles Choi, además de ya haber pasado mucho tiempo de la caza de Gaprion Kim, y la desaparición de Kitae. James a la edad de 18 o 19 años, sería enviado a cazar al rey de Cheonliang,
Digo esto porque cuando invita a Seong-gi a unirse al grupo, le dice que estaba planeando poner a un menor de edad como administrador, es decir un chiquito, y además que aún estaba con su uniforme, aunque claro, Seong-gi le dijo pequeñito, porque él era más mayor que él, como lo hablamos antes. A la edad de 18 años James logró despertar el dominio de velocidad y técnica, además que tenía un gran nivel en esto, sin olvidar que se volvió muy fuerte, tanto que podía papearse a Seong-gi, un rey muy poderoso y talentoso. Lamentablemente aquí se vería superado, tanto que estuvo a nada de perder, pero aquí es donde creo yo encontró su propio camino, y logró despertar el dominio de fuerza, donde fue su comienzo como leyenda. Aunque su pelea se detendría, para luego tener su desarrollo de personaje. Seong-gi por otra parte, como ya explicamos su edad, y como se mostró en sus últimos momentos, además de la edad a la que se fue, y la edad que entró Bin, luchó en las montañas por muchísimo tiempo, comenzando a los 14 o 15, como se puede ver, para que Cheonliang no se vería afectado por el nacimiento de la primera generación, cosa que nos confirma explícitamente el chamán, así que lo dejaron ahí, donde luchó por muchísimo tiempo, tanto que incluso vemos cómo va cambiando. Sin embargo lo dejaremos aquí, aunque claro, pasaron muchas cosas hasta que tuvo 21 o 22. Gun por otra parte, ya a los 18 años ya sería inicios del manhwa, ya que dice eso por parte de Go, y por Gun, está en un panel rancio de por ahí, luego del tiempo que sea que fue entrenado por Tom, este fue a por Shintaro, antes de que comenzara el plan, que de hecho recuerdo me preguntaba por qué Elite iba elegante, pero era porque ya todo estaba listo, así que fue a por el papel, donde comenzó a papearse a los Yamazakis, pero claro, Shintaro seguía siendo demasiado para él, donde por la experiencia y fuerza del Shingen letárgico, le dio duro. Sin embargo él pudo resistir eso, para luego destrozarlo con técnicas sin ni hablar de lo peligroso que se volvió con su espada. Al final solo Shingen Berserker pudo derrotarlo, ahí perdió, pero aguantó muchos ataques, y en Wii Berserker se volvió tan fuerte, como para que vea Shingen en él. Su talento puro sobrepasa a Shingen, le hizo mucho daño. Al final este lo ayudó para que lo atraviese, pero sigue siendo demasiado lo que hizo. Luego de eso crearía los 4 equipos, y se volviera el guardaespaldas de Charles Choi, donde enfrentaría a Daniel Lee, etc., hasta todo lo de la actualidad, que se la rifó contra los más fuertes. La verdad quiero pensar que tiene 19, pues Daniel lo llama hermano mayor, aunque también lo hace a Jake, así que bueno, que por cierto como dije antes, estas cosas son aproximaciones, ya que Kitae tiene como 25, esto oficial, realmente puede que la primera generación tenga más edad aún, y este punto medio en teoría igual. Joan durante este tiempo que yo sepa no hizo nada más que correr, ya que Gangbuk como vimos en Questeam, no tenían ningún conflicto, porque todo estaba unificado por el emo, además que nadie era tan fuerte como para retarlo. Lo único a destacar que fue aún a sus 15, fue cuando luchó contra Jake, Ojiwan, y Samuel, fuera de eso nada, ni siquiera sus hombres eran sorprendentes, que aún así el tipo tuvo el suficiente nivel para enfrentar a algún cansado, ya que su equipo lo atacó por la espalda, y acabó con ellos. A pesar de eso, sus ataques llegaron a él, luego desapareció, y volvió algo más fuerte, mostrándonos cuando copió a Vasco sin problemas, pues había mejorado su físico, y ya está pudiendo copiar mejor también a Jake Gun. Al final este recibiría una paliza por parte de Go, y terminaría buscando a Gun, enfrentándose a tipos X, hasta que llegó a trabajar en el Witte Tiger, donde de una lo recibirían, y terminaría luchando en el arco de Vivi, donde mostró ser un dios, que si bien le ganó a Eli porque bajó la guardia, y él lo manejó porque actuaba de impulsivo, su ataque fue monstruoso. Incluso si lo bloqueaba seguramente le hubiera hecho mucho daño, ya que es la 1080 de Ansu Seong. Además luego llegó a Daniel Ui, conectando más ataques de lo que hizo Danielito Ui, y copiándolo en el proceso, es decir tenía un nivel absurdo. Con tan poco, antes de continuar es importante terminar con James y Seong-gi, para ir llegando a la conclusión. James lee luego de lo ocurrido, al parecer entrenó con Kitae en teoría, mejorando aún más. No sabemos cuánto tiempo fue, pero él se tomó su tiempo para mejorar, y una vez listo, comenzó su viaje por todo Corea, derrotando a todos los reyes de la primera generación, bueno, la mayoría, ya que no pudo enfrentar a algunos. Aún así esto también tomó su tiempo, hasta que desapareciera y volviera como dejé, y así llegar a la actualidad, donde debería tener 21 o 22, o por lo de Kitae, incluso más, pero lo dejaré ahí, siendo que pasó el resto de los 3 años sin hacer nada, hasta la actualidad. Mientras tanto Seong-gi, lo mismo, seguiría luchando, hasta llegar al arco de Cheonliang, donde terminaría enfrentando a James, y todo lo ocurrido, donde le dieron una paliza, viéndose obligado a superar sus límites, gracias a su gran talento para derrotar a ese muchacho, aunque al final él también haría lo mismo, pero se dan cuenta no,
James en esa época era mucho más joven que Seongi, claramente quien posee más talento es él. Lo normal sería que Seongi sea más fuerte, pero James lo manejó completamente. Incluso cuando despertó su talento, ese chico lo superó nuevamente. Cuando ella tenía 21 o 22 aprox, nada que ver con el James de 21 años, que se volvió la leyenda de su generación, y aún retirado posee un poder absurdo. Aquí se muestra que sin dudas él es más talentoso que él, pues la nueva generación siempre supera a la anterior. Para mí James es más talentoso que Gaprion Kim, pues si hubiera hecho algo en esos 3 años, rompería la escala, ya que así solamente, ya le puede hacer frente a Gun. No puede contra Gun Berserker, pero es por eso. Kitae por otra parte sí, Kitae sí estuvo activo, y seguramente tiene más talento que Gaprion Kim, así como Gun tiene más talento que Shingen, pero si recupera esos 3 años perdidos, así como Eli. ¡Ay Dios, agárrense todos! Ahí sí podría incluso superarlos, pero así como James es más talentoso que Gaprion Kim, Yuan también es más talentoso que James. Por ahora lo dejaré como un empate entre Gun y Kitae en tercero, a James en segundo. Y el primero es Yuan, ya verán por qué. Como pudieron ver, toda la vida de Gun fue una locura, la vida de James también, la vida de Seongi igual, todos con maestros de la Gen 0, un talento sin igual explotado al máximo, hasta James, todos con muchos conocimientos, vidas largas con luchas constantes. Pero, ¿y Yuan? La segunda generación no es nada como las otras, es mucho más pacífica, no se puede comparar a Eli luchando contra la primera generación, contra Yuan luchando contra unos randoms, donde se vería verdaderamente su talento, es cuando lucha contra gente fuerte, siendo el mejor ejemplo Daniel Ui, donde luego de luchar contra él, se volvió un monstruo. Pero luego de eso ¿qué pasó? Pues mientras todos se fortalecían, Yuan se retiró, por varios arcos, sin hacer nada, pues ni siquiera quiso luchar contra Hudson, y le entregó su territorio, así hasta la guerra, donde luchó contra Yuseon, teniendo solo una pelea, y perdiendo por completo su visión, para que luego lo secuestraran, y no hiciera nada más. Pero aún así, era tan fuerte como para llegar a Jin Young, el cual ni siquiera podía imaginar que tan fuerte sería si pudiera ver bien. Al final lo durmieron, pero ya, también lucharía inconsciente, donde le darían una paliza, pero eso no lo recuerda, lo único es la batalla contra el ESO, y ya, luego no pasó nada, ya que unos días después comenzó la caza de Gun, ya que apenas terminó la primera filial, Daniel fue a Cheonliang, donde le darían el papel rojo, y ahí comenzaría todo, es decir, ni siquiera tenía tiempo para prepararse, nada más que unas gotas para arreglar su visión momentáneamente, es decir, estuvo nerfeado todo este tiempo. Su nivel normal hubiera sido ese, pero hasta ciego hizo algo que no tuvo sentido, nada más empezar, contra un Gun al 100, logró dejarle un moretón, y eso estando ciego, reconociéndolo por sobre la fuerza de Harry. Como les dije, ya vieron la vida de Gun, y ahora compárenlo con la vida de Yuan, no tiene sentido, y ni hablar de cuando arregló su visión. El emo lo usó de dildo, es verdad que estaba cansado, pero seguramente aún estaba al 25 o 30%, ya que tanqueó mucho daño, y tenía su dominio de fuerza y resistencia, pero la humillada que le dio Yuan, incluso en un combate cuerpo a cuerpo, Gun estaba aferrándose a eso, porque pensaba que iba a perder contra él, pensaba que no tenía resistencia por ser un genio, pero no fue así. Yuan no es como James, él no era intocable, no recibió un entrenamiento, no sabe de los dominios, ni siquiera se fortalecía normalmente, ya que se retiró, o lo secuestraban. Además que no veía bien, entonces recibía mucho daño. Gun de estar a su 50%, probablemente podría luchar de tú a tú contra él, pero es que igual tenía el modo Daniel Ui, donde tenía ataques tan fuertes como el ESO. Y ni hablar de esa 1080 perfecta de Daniel Ui, que era una técnica que copió, y lo adaptó como si lo hiciera Daniel Ui, o su propio CQC saltándose todo lo de Warren, volviendo cada técnica que ha copiado suya. Él simplemente estaba en otro nivel. Al final, luego de recibir daño por el intercambio, y ese estado, y hacerle un engaño, que ni Danielito pudo, a pesar de que llegó a James, Gun se levantó con un shock de adrenalina, recuperó su fuerza, que en teoría aquí se supera la fuerza normal. Pero incluso si no es toda, e incluso un poco menos, tampoco sentía dolor, y podía usar su otro brazo, tanto que le dio una paliza a Yuan, y todo para al final tratarlo como si fuera Daniel Ui, y darle un ataque que lo dejaría fuera de combate. Pero aún así el tipo medio muerto se levantaría luego de encontrar su propio camino, sin un dominio, pura fuerza de voluntad, es decir, un Yuan moribundo. Le ganó a un Gun con todas esas características. Digo ganó, porque se desmayó antes de dar el ataque finalizador, pero de darlo, le hubiera ganado 2 veces, ya que por cosas del guión, no consiguió un dominio, no como Seongi, sino, peor aún, mostró su gran talento, que lo superó todo, incluso a Ye Kim, el hijo de Gaprion Kim, que posee su dominio, y un dominio de resistencia,
y Eli Yang, que posee un dominio de técnica, y fue el favorito de Un, y alumno de Tom Lee, logrando incluso cortar como él, luchando contra reyes. La primera generación. El eso solo, Sinu, Gun, y Eik luchando contra Samuel Berserker, Jin Yo-un enojado, mientras que él recibía una paliza de Zack porque estaba dormido. No hay comparación. Ahora les pongo las comparativas. Si este tipo que ya tiene un nivel, que se puede comparar con Hee-chan, Seong-gi, James 3 dominios, puede como mínimo hacerle frente a estos monstruos. No olviden que lo último que hizo fue medio muerto. Ahora a máxima capacidad, y aún con el modo Wii en la mochila, podría dar una buena pelea, incluso probablemente a la Gen 0. Hasta me atrevería a decir que puede derrotar a Daniel Perfecto de Busan, pues como dijo Tom Lee, no es cuestión de poder, o debilidad. Los que caminan en su propio camino están a otros niveles. Con él podía superar el 5% de probabilidades de vencer a Gun, no importa que tan fuerte sea Daniel, o las copias que tenga, sin eso, la tiene difícil. Ahora les hago la siguiente pregunta. Imagínense si hubiera sido entrenado por alguien de la Gen 0, como James Lee, Gun, o Seong-gi, este tipo seguramente ya hubiera superado ese nivel, o por Gun, el más fuerte, y genio del entrenamiento. Yo creo que un solo mes hubiera sido mejor que esos 3 años donde pasó haciendo nada, ya que todo estaba unificado, como se mostró en Steam. Además que era un genio, el tipo hubiera estado a un nivel superior, si alguien de la Gen 0, sobre todo Elite, lo entrenaba. Superaba a los puños de Gaprion Kim, ya que él no ha sido entrenado nunca. La única vez que recurrió a alguien fue con Tom, donde le hizo esa pregunta, como si fuera su maestro, pues él no sabía la respuesta, y solo con eso le bastó para encontrar su propio camino, con tan solo una charla. Ahora imagínense si hubiera tenido una vida de luchas constantes, al igual que ellos, siendo explotado de niño como esos genios, luchando constantemente, contra gente fuerte, porque por temas de guión, no ha conocido a James, Sinu, Hee-chan, Taeso, o el monje, etc., mientras que Daniel sí, además sin el tiempo perdido, sin ceguera, sin ser secuestrado por muchos arcos. Sin duda ya podría hacerle frente a los tops, como Gun, James Lee, y Go. Ahora imagínense con todo eso, más un solo dominio, como Eli Yang, ya hubiera roto la escala de poder, superando ya a esos tipos. Y seguramente pudiendo enfrentar a Gun Berserker o Kitae, y eso que estoy minimizándolo lo más que puedo. Ahora imagínense con 2 dominios, como James de Cheonliang, Seong-gi, o el monje, hasta los miembros de la banda de Busan, con ese nivel. Ya podría rajarse a Gun Berserker, y Kitae, incluso si creen que eso no es suficiente, y si tuviera un tercero, que hasta el monje tiene, y tipos con menos talento que él lo tienen, como Seong-gi, o James, porque no podría tenerlo. Aquí definitivamente se los raja. Y ni hablar del modo Daniel Ui, que lleva sus capacidades físicas a otro nivel. Seguramente podría derrotar a Gaprion Kim, o Shingen, hasta a Daniel Ui, con facilidad, pues aparte recuerden que añadieron la fusión de dominios. Literal no tiene sentido, por eso es que este tipo es el más talentoso, porque si hubiera pasado por algo parecido al resto, sería Dios, cosa que sí ha pasado la segunda generación, con maestros de la primera, y la generación 0, con conocimientos de dominios, hasta Daniel que tiene un cuerpo perfecto fuera de este mundo, hasta James lo narra como técnicas perfectas, y Jinran como alguien perfecto, con copias, de absolutamente todos, ya que es una triple máquina de farmear experiencia, con ataques desde Vasco, hasta Sinu, llegando hasta Tom Lee, Go, Gaprion, Jinran, el mismo Daniel Ui, James Lee, además que recuerda sus batallas inconscientes. Pero miren a Yoan copiando a Daniel Ui, y lo que tiene que hacer porque no tiene un cuerpo perfecto, y lo limitada que está su copia de Un, ya que no solo no tiene su cuerpo, sino que no puede copiar su esencia. Además que literal tiene un cuerpo maxeado, con hasta regeneración, solo tiene que obtener experiencia, que tiene contra los tops, además de todos los conocimientos de Un, que James por eso dijo, él puede ser una leyenda, no por ser él, sino, con los conocimientos de Un, y un cuerpo perfecto. Porque es casi como si Gun tuviera el cuerpo perfecto, pero ni así, que Yan supere a algo sobrenatural como el cuerpo perfecto, muestra porque él realmente es el más talentoso de esta generación, cosa en la que PTJ siempre hace énfasis, y lo hace destacar como el mejor, ya que hay hasta un manual donde todo ocurrió porque él abandonó su zona, y aparece como un dios, a pesar de que el prota es Daniel, y en Manager Kim igual, aparece en la portada, e incluso al finalizar, le dan capítulos para hablar de él, y sobre algo importante que nos explicó el manager Kim de Yoan, donde él se enfrenta a un supuesto genio, diciendo que le falta mucho, siendo el único que puede juzgarlo, ya que ha visto a gente extraordinaria en su profesión, como Tom Lee máximo poder, Jin Cheol modo guerra, o Ansu Berserker, y que definitivamente no merece ese título. No sabe si ver de nuevo a los genios que están a la par, mostrándonos a Yoan,
mientras continúa diciendo que no, algo aún mayor, a esos genios que superen a los talentos que ha visto hasta ahora. Verdaderos genios, mostrándonos a Yang Seong, y claro, no a Daniel, que es como muchos lo piensan, a pesar de que lucho contra él, y lo copio, pues como dijo en la caza de Un, él vio en Joan algo más que eso. Además que un verdadero genio no podría ni siquiera atreverse a imaginar que perderá, esa es la condición para ser un genio, cosa que resalta en la filosofía del más fuerte, y llegó el manager Kim para darme la razón, pues mientras él andaba con su mentalidad estoica, Daniel pensó en rendirse, que el miedo se apodere de él, y el modo loca, que literal es autodesprecio, porque andaba perdiendo, tanto que ya no quería volver a perder. Rematando con que no es un verdadero genio, es una persona con talento, por el gran crecimiento que tuvo, ya que a los 14 estuvo en bajo mundo criminal, siendo el número 1, cosa que es lo que explicamos de Joan, pues aparte de ser talentoso, también es un genio como lo dijo el gerente Kim, alguien que no pensaría en perder, y lo demostró. Contra Gun tuvo un momento de debilidad por su madre, aún así le mordió hasta el zapato y aprendió de él. Contra Go tampoco pensó en perder, fue con todo antes de que lo supere. Contra el resto tampoco, incluso con Tom mostró una confianza aterradora. Daniel igual, se tragó su miedo, y vio esto como una oportunidad para aprender. Con el gerente Kim igual, y Yuseong, donde le chocó que Tom se preguntaba quién es el más fuerte. La simple pregunta fue un golpe a su orgullo, no le importaba quién era más fuerte, pero odiaba perder. También aún medio muerto se levantó, y usó esa técnica, y aún así se volvió a levantar, perfeccionando el CQC en esa situación, medio muerto, con un igual, mientras que Daniel se quedó a gritar por ayuda. Joan, inconsciente prácticamente, se levantó y encontró su propio camino, y casi lo derrota. Ahí está la diferencia entre este verdadero genio, y alguien que solo tiene talento. Ya por último añadiré a todas las personas que han reconocido a Yang Seong, esto por parte del manhwa, que es algo que muchos ignoran y dicen, no, Daniel es más talentoso, o Seong-gi, hasta Jake, pero no. Esto ya es para los que les cuesta entender. Gun y Go dijeron que este los iba a superar en 3 años, sería el más fuerte de todos. Samuel también lo reconoció como el más fuerte, Eugene le tenía respeto, toda esa reunión dependía de a qué bando elegiría, incluso los otros equipos, Eli, Jake, esperaban su respuesta, Zack incontables veces, Vasco también. El monje solo con escuchar sobre él, lo comparó con Aprion Kim de su generación, diciendo que básicamente que era él, de esta época, el manager Kim, y Tom Lee, incontables veces. Dios, Tom sabía que él es la leyenda de su generación. Hasta manager Kim sabía que él podía derribar a Gun, porque él estaba siguiendo su propio camino. Para él la habilidad de copiar no es nada, por eso las personas más fuertes de su generación, las leyendas, eran tipos como James Lee y Gaprion Kim. Y no Jin Young como destacaba yo antes, todos ellos son tipos que se volvieron dioses al caminar su propio camino, y Joan es igual. El genio ese, al ver la lista, justo cuando luchaba contra Joan, dando a entender que lo vio a él, dijo que podría ser peligroso incluso para Gun. De hecho Gun se dio cuenta de eso, lo llamó un genio de un calibre diferente, que seguramente era débil en resistencia porque nunca era tocado, cosa que no era así por las circunstancias, pero lo es. Incluso luego de luchar contra toda la segunda generación, lo dejó claro, él sin dudas es el mejor de todos, su habilidad lo sobrepasa todo, él es el primero en todo, de seguro hay más, pero ya me cansé, es demasiado. En conclusión, Joan es el personaje más talentoso, y con mayor potencial de todos, incluso es un genio como lo dijo el gerente Kim, que en el próximo le dedicarán otro más para hacerle llover flores, pero es que es demasiado. En fin, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con esto? ¿O creen que Danielito es la leyenda? Si es así, permíteme reírme. En fin, muchas gracias por llegar hasta el final, no olviden darle a like, comentar, y compartir, casi me ayudaría muchísimo a hacer crecer el canal. Ya sin nada más que decir, nos vemos.